y el ímpetu con que trabajaba ahora lo convierte hacia la obra de Dios. Él empieza a caminar, empieza a hacer el trabajo, empezó en Jerusalén y como si fuese un reguero de pólvora se extiende hasta Samaria, se va a Asia Menor, a Europa y hasta Roma llegó con el mensaje apostólico, y aún en otros puntos intermedios que el canon sagrado no considera ni los incluye, pero sabemos que Saulo, ahora Pablo, predica el sermón de sermones, el evangelio de todas las edades, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue incansable, pareciera que su fuerza se doblaba, infatigable. Nunca se escuchó que Pablo estuviera cansado. Él salía predicando, anduvo en tanto lugar, pero había una pasión tan fuerte en su corazón que era el combustible que encendía la fuerza de su ministerio. Y los verdaderos hijos de Dios, no hay cosa ni hay persona que nos pueda detener de hacer la voluntad de Dios cuando estamos apasionados en hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es interesante ver que Pablo fue conocido en el cielo, y fue tan conocido que su llamamiento no fue nomás sencillamente por la palabra de Dios. Dios mismo descendió del cielo para reclutarlo y meterlo dentro de las fuerzas militares de la iglesia. Dios lo recluta, lo llama, lo escoge y lo usa como un verdadero siervo. Y lo vemos como Él cambia, cómo recibe las cosas de Dios, y Él se da cuenta y descubre que ahora es un instrumento de un Dios que vive, un Dios que es todopoderoso. Y Él describe que en su vida Él tuvo aún contacto con ángeles, tuvo tratos con los ángeles que descendían del cielo, pues descubrimos en el libro de los Hechos que en una ocasión estaban por naufragar, iban a medio mar, todo parecía que estaba sin esperanza, y los marineros y toda la tripulación que iba en el barco estaban pidiéndole a sus dioses, pero él estaba tranquilo, porque los hijos de Dios sabemos cuando Dios está con nosotros, reconocemos la presencia de Dios en nuestros medios. Y debemos comprender, si a veces nosotros escuchamos que alguien dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la Biblia no dice eso. Pablo nunca dijo eso. Lo que dice es, si Dios por nosotros, porque hay quienes pueden estar con nosotros, pero no ser por nosotros. Pero Dios no es solo con nosotros, sino es por nosotros, y va delante de nosotros con un gigante para protegernos y librarnos. Pablo les dice a la tripulación, no teman, no se preocupen, porque anoche estuvo el ángel del Dios a quien yo sirvo y de quien soy, y me dijo, Pablo, no temas, porque él sabía quién estaba con él, había tenido este encuentro, porque tan conocido era él en el cielo, porque su conducta no fue la mejor, y cuando alguien se porta mal, el cielo se da cuenta, y el cielo se dio cuenta que Saulo perseguía a la iglesia, y el Señor arregló y cocinó el asunto, y ahora lo vemos con privilegios sobresalientes. No solo aparecían ángeles en los momentos difíciles, sino que fue llevado, no nomás lo visitaron, sino que él visitó y fue hasta el tercer cielo, vio cosas inimaginables, cosas irreproducibles, escuchó palabras que no las pudo repetir, porque tuvo el privilegio, pues había sido conocido en el cielo, y Dios le concedió estos grandes privilegios. Nosotros también hemos sido conocidos en el cielo. Algunos de ustedes fueron tremendos en su vida pasada, algunos de ustedes vivieron vidas tremendas. Los que nos creamos en la iglesia, por ahí cualquier dulcecillo que tomábamos nos robábamos, y según eso era todo lo que habíamos hecho. Pero algunos de ustedes fueron hombres y mujeres que realmente en la sociedad no eran muy apreciados, pero cuando tuvieron su encuentro con el Señor, Dios los cambió, Dios los transformó, los hizo criaturas nuevas, y ahora las manos que usaban para golpear a otros las usan para adorar a Dios, glorificar a Dios. Los labios que bendecían ahora bendicen al Dios Altísimo, el cual es digno de toda la honra y de toda la gloria. La
La Biblia narra los acontecimientos de Pablo, nos dice qué es lo que hizo, qué fue lo que los llevó al estatus que representa en la Biblia, porque fue conocido en el cielo. Pero ahora, ¿qué del infierno? ¿Qué pasó con Pablo y con el infierno? Sepan ustedes que el infierno también conoció a Pablo después de su conversión. Si nosotros vemos la escritura que leímos, la Biblia nos dice que Pablo fue conocido entre las gentes porque el Señor obraba cosas grandes con sus manos, sanaban enfermos, hacían cosas grandes y echaba fuera demonios. Y por ahí había unos exorcistas ambulantes de entre los judíos, creían poder echar fuera a los demonios, no lo podían lograr, no lo podían hacer. Y cuando vieron lo que hacía Pablo, porque si ustedes se dan cuenta, echar fuera demonios no es una batalla física, es asunto espiritual, y no se trata de tumbar a la gente y vaciarle aceite en la boca y detenerlo de una mano y otro de otro. Esto no se precisa. Todo lo que tenemos que hacer es invocar el nombre de Jesucristo y los demonios tiemblan al poder del nombre de Jesús. Y estos 7 muchachos pensaron que ellos lo iban a poder hacer, y llegaron y dijeron: te reprendemos en el nombre de aquel que predica Pablo, Jesús. Y el demonio que estaba en el hombre se les quedó viendo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿vosotros quién sois? No eran conocidos en el infierno. Pero qué tal que cuando se habló de Pablo, los demonios supieron quién fue, porque cuando nosotros hacemos la obra de Dios y dicen: ahí viene un apostólico, el mismo infierno tiembla, porque sabe que nosotros tenemos el poder y la virtud que Dios solo sabe darnos. Y la razón es que el infierno asocia a Pablo en esta ocasión, y a nosotros también nos asocia con Jesús, porque sabían que Pablo había llegado a entender quién era Jesús, si bien no anduvo con él en la tierra, pero por revelación igual que nosotros hemos entendido, y por eso pudo decirle a Timoteo: Timoteo, sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese Jesús que anduvo en la tierra es el mismo Dios encarnado que hizo tabernáculo, del mismo que habla Juan cuando dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me pregunto cómo conseguiría Pablo llegar a este nivel, a esta cúspide de su vida, que el mismo infierno lo conociera. Hubo 2 razones. Primero es que Pablo aprendió a morir al yo personal, porque es difícil. Nosotros por naturaleza y por innato tenemos la tendencia de querer pensar que todas las cosas se hacen porque yo estoy presente. Entendamos que no es por mí, sino a pesar de mí, que la iglesia sigue caminando y sigue adelante. No es por el yo, sino es por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero más grande de todas las cosas y más difícil es que Pablo aprendió a morir a la alabanza, porque cómo nos gusta que nos palmeen la espalda y que nos digan cosas. Cuando el hombre llega a morir a la alabanza y aprende a darle toda la gloria al Dios vivo, este hombre